Apocalipsis 17:7, la página 1295 en la versión de la Biblia que está en las bancas. Esta versión es la Reina Valera, revisión de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Lo anuncio siempre por si ven diferencias en alguna palabra. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Y aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el 8º y es de los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero tomarán autoridad por 1 hora como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y me dijo: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su propósito, y que tengan un mismo propósito, y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la ciudad que tiene su reino sobre los reyes de la tierra. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Confiemos que su Santo Espíritu nos ha de iluminar. Esta exposición no creo que vaya a abarcar todos los versículos, pero vamos a ver qué nos da el Señor para de hoy en 8, porque es un capítulo un poquito complicado, creo yo. Este es el sermón número 44 de la serie. Para los que quieren buscar, los otros están en el canal de YouTube de la iglesia. Le dice el ángel a Juan: ¿por qué te asombras? Porque en el versículo 6 habíamos visto que cuando él vio esa visión de esa mujer montada sobre esa bestia escarlata y la copa de embriaguez y la señal que llevaba en su frente y todas estas cosas que vimos hoy hace 8, terminaba el versículo 6 diciendo: y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Todos los caracteres, es decir, los personajes de lo que hemos leído y en todo el Apocalipsis y que seguiremos leyendo, y los eventos de los que seguiremos leyendo, que son los eventos del fin, son dignos de admiración y de asombro. Sin embargo, hay diferentes maneras de asombrarse. Ya hemos visto en otras secciones del Apocalipsis que aunque la gente reciba terribles castigos de parte de Dios y tragedias vengan, se endurecen y no se arrepintieron, sino que más bien blasfemaron contra Dios y se endurecieron aún más.
Entonces hay quienes se asombran, ven lo que está sucediendo, pero se niegan a humillarse ante Dios y se endurecen. Hay otros que tienen una admiración momentánea, como aquí en Costa Rica cuando tiembla. Todo el mundo llama a Dios, ay Dios santo. Y antes la gente tenía hasta sus maneras de combatir los temblores, tal vez los mayores se acuerdan. Santo Dios, santo fuerte, que los proteja en el momento. Y se les pasó el susto y hasta ahí llegó su consagración a Dios. Es una admiración momentánea. Sobre todo digo aquí porque aquí Dios en su gran, inmensa, incomprensible misericordia ha salvado a este país de muchas tragedias. ¿Cuántos se acordarán las veces que venía un huracán o que venía algo y se desvió y se fue para otra parte? Entonces nos hemos acostumbrado a pequeños sustos sin actuar. Pero hay otros lugares donde han pasado tragedias terribles y seguirán pasando y aumentarán en intensidad. Así lo hemos visto con los sellos, con las trompetas y con las copas de la ira. Pero hay una cierta admiración y asombro que no sirve, mis estimados, que es la que paraliza. No hace nada, solo es un miedo. Nosotros tenemos que asombrarnos, sí, porque eso es digno de asombro y de admiración, pero actuar. En Apocalipsis 16:15 vimos hace pocas semanas que en medio de todo lo que veníamos describiendo viene la voz de Dios y dice: bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. Si todo esto que estamos estudiando del Apocalipsis no lo ha llevado a usted a temerle a Dios y a buscarlo más en oración, usted tiene un corazón insensible. Debe actuar, porque es Dios que nos está diciendo: bienaventurado el que vela. Velar es vigilar, estamos atentos. Y guarde sus vestiduras. La bestia que has visto, oigan la descripción del versículo 8. Era y no es, y ha de subir del abismo. En la otra parte dice: era y no es, aunque es. Es lenguaje que nos debe recordar algo. A quien se describe de una manera similar, no así, pero diferente, pero tiene que ver con ser. El que era y el que es y el que ha de venir. La bestia imitadora, el anticristo. Esa frase nos recuerda esto. Era y no es, aunque es. Vamos a tratar de entenderlo. Esa bestia que sube del abismo es el anticristo que habíamos ya estudiado en el capítulo 13. Y también habíamos estudiado del abismo del cual también vimos que salían muchos espíritus malignos simbolizados por aquellas langostas y que tenían por rey al ángel del abismo, que en griego se llamaba Apolión y en hebreo Abadón. Y mis estimados hermanos, tengo que hacer un alto para decir: ¿ustedes están poniendo atención o son de esos que nada más oyen y olvidan? Porque estas cosas ya las vimos. Entonces deben conectar con todo lo que hemos visto antes. Cuando ustedes oyen que del abismo tuvimos una predicación entera para entender qué era eso y cuál es el simbolismo. Porque aquí volvemos a él. Llamo su atención de que no desperdicie el tiempo. Procure meditar en lo que el Señor nos da aquí, porque es para el bien de nuestras almas. Bien, ya habíamos hablado de ese abismo del que, como les decía, salió humo y miles de espíritus malignos, y vimos la acción de esos espíritus malignos en la sociedad. Pero en realidad estamos hablando aquí con la bestia, que también vimos en el capítulo 13, del misterio de la iniquidad. Así le llama el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Y él decía, estamos hablando hace 2000 años, y el apóstol Pablo escribió: porque desde aquello, ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente que
hay quien ahora lo detiene hasta que él mismo sea quitado de en medio. Nosotros vemos que esa palabra misterio está dentro del nombre de esta que estudiamos hoy hace 8, misterio Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Repasemos esas abominaciones porque esa religión es madre de toda abominación. Es necesario que entendamos lo que la Biblia nos enseña con respecto al diablo. Nosotros tuvimos en su momento, cuando estábamos en San José, toda una serie con respecto a esto de Satanás y los ángeles caídos. Y espero que toda esa información esté ahí para que alimente lo que hoy estamos viendo. Saben que existe el diablo, ¿verdad? Los que no creen en el diablo son los que tiene él más atrapados que a nadie, pero otros tienen diversas ideas sobre el diablo, supersticiones. ¿Qué dice la Biblia con respecto al diablo? Sabemos que es el ángel caído, sabemos que con él arrastró a millares de ángeles que hoy son demonios. Pero ¿qué sabemos? Que por instigación y tentación del diablo el ser humano cayó en pecado y la raza humana entera vino a estar en enemistad contra Dios. Pero el odio de Satanás contra Dios y contra la raza humana, les decía en cierta oportunidad, tiene que ver con esto. Satanás y los ángeles cayeron y no hubo oportunidad para ellos. La raza humana entera hemos caído en Adán, pero Dios quiso tener misericordia de muchos. Y eso alimenta el odio de Satanás contra los seres humanos y en particular contra los elegidos de Dios. Este mundo vino a caer entonces bajo el dominio del diablo. Cuando Satanás tentó a Cristo, que está descrito en los evangelios, leo lo que dice el evangelio de Lucas 4, 5 y 6. Y lo llevó a Cristo, y lo llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un instante de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada y a quien quiero la doy. Sí, Satanás gobernando sobre todos los reinos del mundo, pero no pasemos por alto lo que ahí dice: a mí me es entregada. Ese es por el permiso divino que Satanás ha hecho lo que ha hecho. Y sí, se le ha dado, pero él no es dueño. Él no es dueño, es un usurpador. Entonces, ¿cómo era el mundo a partir de ahí? Imaginemos, y hagamos eso porque es necesario para poder entender este capítulo y los que vienen. El mundo antes de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hiciera hombre y viniera como Salvador. ¿Cómo era el mundo? Todos los pueblos del mundo bajo una tremenda tiniebla de ignorancia y de pecado. Todos, imagínense cualquier civilización, los egipcios, idólatras, caídos en esa perdición de la idolatría y de supersticiones, los babilonios, los asirios, cualquiera que usted se quiera imaginar, todos en tinieblas. Entonces imaginémonos aquel mapa que está allá, imaginémoslo todo negro y oscuro, todo cubierto de las tinieblas diabólicas. Así era el mundo, pero había una sola pequeñita luz en un país, en la tierra de Canaán, Israel. Uno solo. ¿Saben que vi por ahí que el terreno de Israel comparado con todo el mundo es una 10,000ª parte del mundo? Y ahí era donde había una luz. Dios llamó a un hombre, a Abraham, y de él hizo un pueblo. Entonces, aunque Satanás dominaba sobre todo, había una pequeña luz allá.
Pero vino el Hijo de Dios a este mundo. ¿Y qué pasó entonces? Vamos a ver lo que sucedió. Cristo mismo lo dice cuando él tiene su reunión última, digamos, con sus discípulos en lo que se llama el aposento alto. En Juan 12 le dice esto: ahora está turbada mi alma. Es Jesucristo hablando, versículo 27 en adelante. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Sí, Jesucristo está hablando de la pasión y muerte que él sabe que viene. Dice, pero por esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, imagínenselo, hermanos. Vino una voz del cielo y dice, y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por mi causa, sino a causa de vosotros. Y oigan esta frase, por favor. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto es algo que no entienden algunos. El príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Jesucristo lo ha derrotado. Y este Cristo que estaba en su humanidad lleno de temor y angustia por lo que venía, fue a la cruz y aplastó la cabeza de la serpiente, que era la profecía de Génesis 3:15. Y esto pasó, hermanos, ya esto ocurrió durante el ministerio de Cristo, cuando Jesucristo expulsaba demonios y no podían resistir. No era como estas locuras que hacen ahora de exorcismos, es nada más, sal de él y sale. Eso es el exorcismo bíblico. Y dice que cuando estaba echando demonios, los fariseos, que eran incrédulos y blasfemos, dudaban y hasta dijeron que el poder de él era diabólico. Pero Jesucristo dice, mas si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ya le está diciendo, si por el dedo de Dios, él, Jesucristo, ha hecho fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios vino, el rey vino. Y luego dice, oigan esto, para que entendamos, como les digo, lo que viene después en el Apocalipsis. Jesús dice, en ese mismo texto, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Esos son los siglos y siglos que pasaron, en los cuales Satanás engañó al mundo entero. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando sobreviene otro más fuerte que él, lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. Este es Jesucristo, venciendo a Satanás. Ahí está descrito. Y ya ahora Satanás está restringido y no puede impedir el avance del reino de Jesucristo. Está escrito en la carta a los Hebreos capítulo 2 versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesucristo, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Vuelvo y leo, estén atentos. ¿Para qué participó Cristo de hacerse un ser humano? Dice Hebreos 12:14. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Tenemos que entender que eso ocurrió. La destrucción de Satanás en un sentido ya se dio. Ahora, no significa que él está completamente inactivo y lo sabemos que no es así. Pero lo incapacitó para impedir el avance del evangelio. Porque imagínense. Cuando Jesucristo asciende a los cielos, Hechos 1, ¿verdad? Que ellos se quedan admirados. ¿Cuántos creyentes quedaban ahí? De una humanidad entera, 120 personas. 120. Pero a esos 120 les dijo Jesús, quédense en Jerusalén y no se vayan de aquí hasta que reciban la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, el Espíritu Santo. ¿Y qué les dice cuando venga el Espíritu Santo? Me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el avance del reino de Jesucristo que Satanás, vencido en la cruz, no podía, ni pudo, ni podrá impedir que siga avanzando. Entonces ahí vemos la restricción, se le impide. ¿Por qué? Porque llegó uno más fuerte que el Jesucristo y le quitó sus armas, y ahora las armas nuestras son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Todo este sistema del mundo impío, contrario a Dios. Nosotros vamos con el Evangelio y va avanzando el reino de Cristo. Eso es lo que vimos con el primer jinete, el caballo blanco. ¿Recuerdan? Hace mucho ya, muchas semanas. Pero habíamos visto que él salió venciendo y para vencer. La expansión del Evangelio, esa señal necesaria antes del retorno de Cristo, porque Jesús lo dijo claro en los Evangelios: y será predicado este Evangelio del reino en todas partes, y entonces vendrá el fin. Ahora, Satanás sí está restringido en que no puede impedir. Tiene muchas artimañas, pero no puede impedir ese avance del reino de Cristo. De hecho, hay mucha influencia cristiana todavía en el mundo, hermanos. Hay mucha influencia cristiana. Ustedes, ¿por qué? Porque los que llevamos la luz de la verdad podemos ser pocos, pero influimos mucho. Esa es la verdadera labor de la iglesia. Precisamente vemos la decadencia cuando son muchos, pero no influyen nada. Es una minoría que levanta la bandera de la verdad. Pero lo que pasa y lo que se anuncia aquí es que llegará un momento, una vez más, donde este Satanás que está impedido, que está mientras tanto neutralizado, será suelto. Y suelto significa que ahora va a ir y va a atacar al cristianismo como nunca antes. Va a haber una oposición generalizada contra los cristianos. Hemos visto aquí 7 cabezas, 10 cuernos, representan imperios mundiales totalitarios. Así se regía el mundo antes, hermanos. Estudiemos historia, vayan y estudien los imperios antiguos y cómo funcionaban las cosas. Nosotros creemos que el mundo ha sido siempre como es desde que nosotros estamos aquí. No, antes no existía esto de repúblicas libres y soberanas, eso no existía. Existían los imperios mundiales que se expandían. Un imperio venía, vencía a otro, pero siempre era ese poder totalitario. ¿Qué se hace? Lo que dicen los que mandan y ya. Y a nosotros nos parecería extraño que eso volviera a suceder. No, ¿verdad? En este mundo no. Ahí está Estados Unidos, nos va a defender y los otros. Bueno, ese es el problema. Que no conocemos la palabra. Bueno, la Sagrada Escritura nos anuncia que eso que pensábamos que imposible de que volviera a suceder, imperios mundiales totalitarios, volverá a suceder. La bestia que tenía una herida se repone de esa herida. El dragón que había sido expulsado y atado es soltado. Cuando se pensaba, como les digo, que esas cosas no volverían a suceder, resurgirá un poder político totalitario nuevamente. Hermanos, con esto que está sucediendo, yo hay cosas que no puedo afirmarlas porque no quiero delante de Dios desviarlos a ustedes, pero son opiniones personales, muchas cosas de las que digo. Pero todo esto que está ocurriendo de cierto resurgir de los gobiernos conservadores, mis hermanos, esto solo es un respiro que Dios nos está dando. No crean que todos esos de filosofía woke y LGBT y todo eso se va a acabar. No, están ahí mientras tanto para surgir de una manera espantosa como ustedes ni se imaginan ni yo. Era y se sostiene de que no es, pero es. Finalmente también nos habla este capítulo del abandono de la gran ramera. Habíamos hablado de la religión falsa, liderada en mi opinión por el catolicismo romano, pero si no es en general las iglesias falsas, el ecumenismo, los protestantes apóstatas.
todos unidos con esos gobiernos políticos que sí quieren deshacerse de esos cristianos intolerantes, insoportables. Así llegarán a vernos y van a hacer lo posible por callarnos y por eliminarnos. Pero una vez que la religión le ha servido al poder político, el poder político se va a deshacer de la religión y le va a decir: la verdad es que con ustedes no nos interesa nada, nosotros podemos solitos, y van a propiciar solamente la adoración de la bestia. Ahora, cuando se dice la adoración de la bestia, sí puede ser que se exija esa adoración como antes, que es una especie de homenaje, rendir como antes, que se hacía algo en lo que antes era derramar incienso, o ¿cómo se dice? Ofrecer incienso al César. Puede ser que ahora no sea un acto así, pero sean actos en los cuales usted muestra su afiliación al líder político, y usted le tiene que mostrar su adherencia, decirle: sí, estoy dispuesto a someterme a usted. Eso es adorarlo ya. No necesariamente que usted se hincó y le hizo así. Recuerda que la marca está en la frente y en la mano. Usted se rinde ante ese sistema y piensa como el mundo y actúa como ellos. Bueno, la religión será finalmente abandonada, y la política será la religión. Porque ahí vemos, ¿verdad?, que después se van a volver contra la gran ramera. Esto va a suceder. Esto va a suceder. Vendrá un momento en el que habrá lo que pudiéramos llamar una coalición transnacional. Y todos tendrán y ofrecerán algo que a la gente le gusta y que es lo que la gente quiere. Así es la religión falsa. Le da a la gente lo que ellos quieren. La religión verdadera le habla de lo que Dios hizo en su Hijo Jesucristo para salvar pecadores. Y los que reciben esa religión, habíamos visto también hoy hace 8, tienen concedido de parte de Dios no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Y si usted no está dispuesto a padecer y le es un mundo hacer un pequeñito sacrificio por Cristo, yo no entiendo cómo va a pasar por estas tribulaciones que vienen. E insisto, es muy triste el que se enseña en muchas partes que los cristianos Dios se los va a llevar antes de que vengan todos los pesares que vienen para este mundo, y no hay tribulación para los cristianos. No, el cristiano es aquel al cual le es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él. Él es su Señor y su Salvador, y por Él usted estará dispuesto a darlo todo. Y si fuera la vida, dará la vida por Cristo, porque eso es por el poder del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas. Y cuando la bestia esté dominando sobre todo, y cuando parezca que diga: paz, ay, qué paz y seguridad tenemos ahora sin estos cristianos que nos daban tanta guerra. Porque esta es la guerra, este es el Armagedón. Todos contra Cristo y su iglesia. Pero parece que nos van a vencer, y así lo dice la Escritura. Yo veía que luchaba contra los santos y los vencía. Pero no. Finalmente, cuando ellos piensan que se han librado de los terribles e insoportables cristianos, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Estas convicciones nos sostienen y nos sostendrán hasta el final. Pero ahí nos dice algo muy lindo para ir ya concluyendo. Luego hablaremos de los reyes y un poquito más tal vez. Pero hay algo muy importante que no quiero que nos vayamos sin meditar en ello. Cuando dice esa promesa tan preciosa: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él
Son llamados y elegidos y fieles. La primera pregunta es, ¿está usted con Él? Usted puede estar en la iglesia aquí y venir a las cosas, pero usted no estar con Él. Los que están con Él, unidos a Cristo, que pueden decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Está usted con Él? ¿Está en Él? Porque si usted está en Él, tiene estas tres cosas. Son llamados y elegidos y fieles. El llamamiento de Dios es en esta vida. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, con llamamiento santo. Eso es ser cristiano, haber sido llamado por Jesús. Imagínense a Cristo. Hoy lo veíamos en la escuela dominical. Y pasando por el mar de Galilea, vio a Andrés y a Simón su hermano. Y les dijo, venid, ese es el llamado. Venid en pos de mí. Luego pasa por otra parte y se encuentra un recaudador de impuestos, a Leví, que es Mateo. Y estaba él en su trabajo cobrando impuestos y le dijo, sígueme. Eso es todo lo que le dijo, sígueme. Y la Sagrada Escritura dice que Leví, Mateo, dejándolo todo, le siguió. Renunció ese mismo momento a su trabajo. Yo ahora soy seguidor de Cristo. Los verdaderos cristianos recuerdan un día, una época, un momento en el cual Dios los llamó con llamamiento santo, a través de lectura de la palabra, de algún libro piadoso, de la predicación de alguien, pero usted sintió en su corazón, el Señor le está diciendo, ya deje su camino, siga a Jesucristo. Y usted, capacitado por el Espíritu Santo, dice, me llamó y voy. Como aquel otro paralítico, el ciego que clamaba, perdón, no era paralítico, era el ciego. Y llamaba, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Una y otra vez. Y le dicen, cuando Jesús lo llama, ten ánimo, te llama. Usted y yo tenemos que sentirnos como esos, porque si no, es otra clase de cristianismo. El cristiano tiene que sentirse llamado. A mí me llamó donde yo estaba dominado por mis pecados, en ignorancia, creyéndome buena gente, pero iba para el infierno y Él me llamó. Los que están con Él son llamados en esta vida y elegidos desde la eternidad, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está el propósito. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿A quiénes llamó? A los que Él quiso llamar. Y a los que llamó, a estos también justificó. Es decir, los llevó a darles el perdón en Cristo, a tener la verdadera fe, al verdadero arrepentimiento. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y obviamente, aunque se da como si fuera en el pasado, en un sentido ya es. Elegidos por Dios, los elegidos de Dios no se pierden, pase lo que pase. También lo veíamos en la mañana. Eso es lo que nos da esperanza. No dejará para siempre caído al justo. Y si usted es de Cristo, pero ha caído y está tropezado y está viviendo un cristianismo mediocre, tibio, recuerde, Él no dejará para siempre caído al justo. Porque usted ha sido llamado y elegido. Pero para verificar si eso es así, que no es solo de sentimientos, son llamados y elegidos y fieles. La fidelidad confirma la elección y confirma el llamamiento. La fidelidad, esa perseverancia es la que confirma si usted verdaderamente ha sido elegido y llamado.
Pero nosotros no somos de los que se retiran para perdición. Hay quienes se retiran y, como les digo, ya no están. O hay quienes están y pudieran estar aquí mismo, pero no están. Como la bestia que no es. ¿No quisiera usted ser genuino? Que se diga de usted que usted es de los que están con el Cordero, que usted es de los llamados, elegidos y fieles. Bueno, conságrese a Cristo. Deje ya sus excusas. ¿Cuántas excusas se ponen para no dedicarse a Cristo? ¿Cómo para otras cosas sí puede esforzarse? Hay que esforzarse, deje lo que sea que le está impidiendo seguir a Cristo, unirse a la iglesia de Cristo, servir a Cristo, ganar almas para Cristo. Insisto en esto, bueno, ya ustedes muchos me conocen, yo soy emocional, soy sentimental y eso no garantiza nada, es simplemente una manera de ser. Usted también puede ser que llora a ratos y eso no es. Tiene que buscar lo real. Tiene que querer conocer a Jesús, conocerlo de verdad. ¿A cuántos dirá el Señor en aquel día? Nunca os conocí. Yo anhelo que Dios use estas predicaciones para llevarnos a una mayor consagración, a temerle a Él y a vivir más santamente. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, clamamos a ti en el nombre de Jesús, suplicándote que esta palabra que hemos leído y en la cual hemos meditado, tu Santo Espíritu la use para el bien y la salvación de nuestras almas, para la corrección de nuestros malos procederes, para levantar al que está caído. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén.